Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos, acabamos de escuchar la lectura sacada del profeta Ezequiel, muy hermosa, muy interesante, muy profunda. Dice esto, algo muy interesante. Capítulo 18 de Ezequiel profeta, versículos 20, 28. Esto dice el Señor: el alma que peque, esa morirá. No es que el alma muere. En hebreo, arameo, la palabra alma es en la persona. La persona que peque, esa morirá. Porque el alma, por esencia, es inmortal. Se ve el peligro de leer Biblia sin explicación. El alma que muere, no. El alma que peca no muere en sí. Muere espiritualmente. Espiritualmente sí muere, pero en sí no muere. En sí el alma es inmortal. Entonces el alma que muere, la persona que peca, esa morirá. El hijo no cargará con la maldad del padre. Buena noticia. El hijo no cargará con la maldad del padre, ni el padre con la del hijo. Buena noticia, pero cuidado, entiéndalo bien. Si el padre y la madre no han educado, corregido a sus hijos, educado, formado, catequizado, sí cargan con sus pecados. Los pecados que hacen los hijos por descuido de sus padres, de no vigilarlos, de no corregirlos, de no darles buen ejemplo, de no catequizarlos, sí, estos pecados caen en la cuenta de los padres que no hicieron su deber. Pero si los padres hicieron todo lo que tienen que hacer, y los hijos, usando mal de su libertad, pecan, desvían, ahí es un asunto de ellos. No creo que Santa Mónica haya fallado en la educación de su hijo. Más bien fue el esposo que fue un obstáculo. Y la pobre mujer tuvo que luchar unos 18 años para finalmente convertirlo, para pescarlo por Cristo. Entonces aquí el padre no carga con los pecados del hijo si hizo bien su deber, y el hijo tampoco cargará con los pecados de su padre si él hizo su deber. Ahora, si los hijos usan las malas costumbres de sus padres y perpetúan sus injusticias, allí sí cargan. Por ejemplo, un jefe de familia, un padre de familia que adquirió bienes de usura, bienes injustamente, con trampas, con robos, con injusticias, y los hijos saben y quieren disfrutar de esos bienes sin restituirlos, ellos cargan con pecado, porque ellos se hacen cómplices del pecado del padre. Después habla del justo. Cuando habla del alma santificada, dice esto el texto: la justicia del justo para él será, y la impiedad, el pecado del impío, sobre él recaerá. Mas si el impío, el pecador, hace penitencia de todos sus pecados, guarda todos mis mandamientos y es justiciero, entonces vivirá de veras y no morirá. Es decir, el impío, el que hizo muchos pecados, se arrepiente, se convierte, se confiesa, cumple los mandamientos de Dios y bien se salvará. De todas las maldades que obró, no me acordaré, dice el Señor, por causa de su justicia, y vivirá. ¿Acaso yo quiero la muerte del impío, dice el Señor, y no que se convierta de sus caminos y viva? Dios, queridos hermanos, no quiere la condenación de nadie. Dios quiere la salvación de todos. Y Dios amó tanto el mundo que se encarnó, se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. Y Cristo lo dijo: no hay mayor caridad, mayor amor que la de dar su vida por nosotros. Por eso en el quinto misterio del Rosario de Dolorosos pedimos colaboración nuestra a la obra de la salvación de las almas. Si Cristo dio su sangre, su vida, su honor, todo para rescatarnos como nuestro fiador, nosotros también tenemos que hacer algo para colaborar con Cristo a salvar las almas y no rechazarlas. De ahí la importancia de la limosna. La limosna no solamente material de dar, comer, beber, vestir a los pobres, visitar a los enfermos, también la limosna espiritual. A tal punto que San Antonio María Claret decía: la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque viviendo en un país de cultura heredada católica del pasado, aunque la gente no sea creyente, sea viciosa, todavía tiene en su mente el ejemplo que ayudar al prójimo es bueno.
Entonces el pobre siempre puede buscar la comida, tendrá la comida, nadie muere de hambre, supongo, pero tener la comida espiritual de la salvación, del arrepentimiento, de evitar el infierno eterno, esto ya no es fácil. Más bien le dan comida tóxica que lo lleva a la herejía, a las sectas y a la falsa Biblia. Entonces de ahí tenemos que estar conscientes de rezar por la gente, dar buen ejemplo a la gente y de facilitarles también el conocimiento, por ejemplo, dando un folleto católico, un librito católico, un catecismo, algo católico para que puedan salvarse o enviarles a un retiro espiritual, por ejemplo. Los retiros es mejor manera de ver las cosas con los ojos de Dios. Entonces aquí dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y se viva. Después dice algo importante acerca de los que viven bien y que pueden desviar. Mas si el justo se desvía de su justicia, el alma santificada, por ejemplo, se desvía de la santidad y obra maldad según todas las abominaciones que suele hacer el impío, ¿por ventura vivirá? No. El que vive en santidad y peca mortalmente, se aleja de Dios, bien no vivirá, está muerto espiritualmente, está suspendido al borde del infierno. Por eso los santos a veces ni podían dormir de preocuparse tanto de la salvación del prójimo. Santo Domingo pasaba casi la noche rezando, las almas, los pobres pecadores, y tenía razón. Es dogma de fe católica que toda persona que está en pecado mortal en ese momento está como suspendida al borde del infierno. Y como decía un obispo hace poco en Francia, bien todos hablan de coronavirus y de la peste, y la coronavirus del pecado, ¿quién habla? ¿Y quién habla de esta pobre gente que está al borde del infierno eterno? Muerte eterna. Cuidado, cuidado. Después dice, el que peca mortalmente y muere en pecado mortal, no se hará memoria de ninguna de las obras justas que él había hecho en la prevaricación con que prevaricó, ni el pecado que cometió, en ellos morirá. Entonces, el que hizo buenas obras y desvía del camino, muere en pecado mortal, y bien sus méritos quedan borrados. Ahora, cuando se confiesa, se arrepiente de las buenas obras que había hecho en estado de gracia, se recuperan, gracias a Dios. Y después dice, hace como Dios un diálogo, dijisteis que la conducta del Señor no es justa. Oye pues, casa de Israel, por ventura mi conducta no es justa, o no es más bien que vuestra conducta es mala. Porque si el justo se aparta de la justicia, es decir, el alma santificada se aparta de la santidad, vive en pecado mortal. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, morirá en ellos. En la injusticia que obró morirá. Y si el impío que se aparta de su impiedad que cometió, del pecado que cometió, procede con rectitud de justicia, él mismo vivificará su alma. Porque considerando y apartándose de todas sus maldades que obró, ciertamente vivirá y no morirá, lo dice el Señor Omnipotente. Entonces, queridos hermanos, cuidado, un alma tenemos, si la perdemos no la recuperaremos. El demonio, dice San Pedro, como un león rugiente va alrededor buscando a quien devorar. Debemos resistir fuerte. Y en esta cuaresma debemos hacer un esfuerzo especial. Cuaresma son 40 días de ayuno, oración, penitencia, mortificación. Yo les aconsejo de ayunar de todo pecado. Este es el primer sentido de la cuaresma. Ayunar de todo pecado. San Bernardo lo dice. Que la boca ayune, ¿de qué? De toda mala palabra, de todo juicio temerario. Que el ojo ayune de todo lo que no debe ver. Que el oído ayune de chismes, críticas, esto, aquello. Las manos que ayunan, dice, de la pereza, que trabaje y dé a los pobres. Un ayuno universal de todos los vicios pecados. Ahora se dice, dígame a quién frecuentas, te diré quién eres. Si usted mira una película de un santo, o lee el Evangelio, o lee un libro bueno, tienes pensamientos buenos. Si usted mira lo que no debes mirar, ¿qué pensamientos tendrás? ¿Acaso una persona puede caminar en lodo y tener los pies limpios? No es posible, no es posible. Entonces yo les aconsejo, más bien les pido, en nombre del Señor, por amor a Dios y a sus almas, sus familias y patrias, ayunar de la tele toda esta cuaresma. Ninguna película profana. ¿Es mucho? ¿Es duro? Depende. ¿A quién sirvemos?
¿En la escuela de quién queremos vivir? ¿Somos seguidores de Cristo o del otro? Decimos de Cristo, hermanos, seamos lógicos. ¿Qué valores comunican todas esas películas que cada día pasan en la tele? Si los mejoran, miren. Si los hacen tibios, mejor apartarse. Entonces, apartarse de eso, igual de Facebook, igual de esos aparatos, lo mínimo posible. Y leer el misal, le dije, en cada día del misal, de la cuaresma hay lecturas especiales que hablan de la penitencia, de la oración, de la limosna, de la caridad. El lunes pasado hemos escuchado el juicio final en el Evangelio. Bien, el único pecado que nuestro Señor reprocha a los condenados es un pecado de omisión, un pecado de negligencia. Váyanse malditos, ¿a dónde? Al infierno eterno. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer, beber. Estaba enfermo, no ha visitado. Señor, ¿cuándo? Cada vez que dejaron de hacerlo al más pequeño de mis discípulos, a mí tampoco no lo hicieron. Váyanse al fuego eterno. Entonces, cuidado, entonces es importante alimentar nuestra mente de principios sanos y cristianos. Si usted lee la vida de un santo, lee el Evangelio, bien va a ver cómo hacían. Y usted tendrá pensamientos sanos, pero usted ve unos maleducados, unos perdidos, unos ateos, unos paganos, con sus películas, con sus mentiras, con sus adulterios, con sus robos, con sus asesinatos, con sus chismes. ¿Qué va a hacer usted? El alma se pega a lo que ve y asimila lo que ve. Entonces ayuno del pecado, de toda forma de pecado, y también ayuno un poco los viernes. En los primeros siglos, durante siglos y siglos, los católicos ayunaron 40 días. Y para que fuera un ayuno de 40 días, se adelantó la cuaresma, miércoles de ceniza. Miércoles, jueves, viernes, sábado, son 4 días que reemplazan los 4 domingos de la cuaresma, porque en la cuaresma, domingo no se ayuna, por esa razón, para que fueran 40 días completos. Y desde medianoche hasta las 6 de la tarde, prácticamente, no comían nada. El Papa, los obispos, los sacerdotes descalzos iban de una parroquia a otra cantando salmos de penitencia, celebran la misa, comulgaban y después rompían el ayuno. Y durante toda la cuaresma nada de carne comían. Y no solamente nada de carne, sino ni pollo, ni huevo, ni mantequilla, ni leche, ni queso, nada de estas cosas. Durante siglos y siglos. Eso fue suprimido solamente en el siglo XX. Como muchos ya no ayunaban, estaban en pecado, el Papa dijo, entonces yo lo suprimo, pero no suprimo el espíritu de penitencia. Pues nuestro Señor dijo, si no hacen penitencia, todos perecerán. La penitencia, queridos hermanos, es de precepto divino. ¿Qué queda ahora de ayuno? Me quedan 2 días obligatorios. 2 días obligatorios, miércoles de ceniza, viernes santo. ¿En qué consiste ese ayuno? Hacer una sola comida al día. Mediodía, por ejemplo, la comida fuerte, sin carne. En la mañana, a la noche, se acepta algo, tomar algo ligero. Viernes santo, miércoles de ceniza. Esto queda de ayuno. Y los demás viernes, bien sea ayuno de la carne, abstinencia, eso significa carne. Lo demás ya fue eliminado también. Entonces hagan este esfuerzo. Este esfuerzo de no comer carne. Ahí dice, ¿pero qué cambia? Entonces, si no cambia nada, haga esfuerzo. Por el hecho de ayunar es fortalecerse también. Los santos tienen frases muy bellas acerca precisamente del ayuno. Los que tienen este librito que se llama Para hacer una buena cuaresma, allí tienen bastantes citas, reflexiones de santos que nos hablan precisamente de la importancia del ayuno. El ayuno, dice el Papa León Magno, engendra los pensamientos castos, las voluntades rectas, los saludables consejos. Con esta aflicción voluntaria la carne muere para la concupiscencia, los malos deseos, y el espíritu se renueva con las virtudes. El ayuno es aliento del alma, alimento del cuerpo. El ayuno es la muerte del pecado, la destrucción de los crímenes, el remedio de la salvación, el manantial de la gracia, el fundamento de la castidad. El ayuno, fundamento de la castidad. Por medio del ayuno se llega pronto al cielo. Otro santo que fue de grandes ayunos, San Juan Crisóstomo, el ayuno purifica el alma, alivia los sentidos, sujeta la carne al espíritu, hace que el corazón sea contrito y humillado, disipa las nubes de la concupiscencia.
disipe las nubes de la concupiscencia, malos deseos, apaga los ardores de las pasiones abrasadoras y enciende la antorcha de la caridad. Pueden ver todos esos textos en esta revista que se llama La Inmaculada. Entonces, queridos hermanos, ayuno, oración, penitencia, obras de caridad, mortificación, y así podemos ver las cosas mejor con los ojos de Dios. Y los que puedan hacer los ejercicios espirituales, hacer un esfuerzo, háganlos también. Es de suma importancia.